Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo lo estés viendo. Me escucharás un poco con la voz tomada, estoy un poco resfriada, pero es que llevo posponiendo este directo ya 3 semanas y ya he dicho hoy lo tengo que hacer ya porque ya toca, no lo pude hacer la semana pasada ni la anterior, digo, toca y vamos a hacer lo que se pueda, aunque espero que la voz me acompañe estos minutos. Y bueno, este directo es para responder la pregunta de Susana, la pregunta que nos dejó en el directo que hice con ella, con Susana de Nagare, de Espacio Nagare. Y ella nos preguntó una pregunta muy interesante y muy buena. Y digo, es que tengo que responderla ya. Espero que la voz me acompañe y espero hacerlo lo mejor que pueda. Susana me preguntaba, cuando pasamos por etapas de desmotivación o cuando estamos en desmotivación, que todo cuesta mucho, que nada va para adelante, que todo son tareas y no encuentras como ese aliciente en el día a día, preguntaba, ¿cómo sabemos si es parte del proceso o si es que nuestro proyecto no está alineado con nuestro propósito? Bien, tengo los apuntes de hace 2 semanas, o sea que no sé ni lo que escribí, pero voy a improvisar también. Nos preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo saber si es parte del proceso o si es que no estamos alineados con el propósito o nuestro proyecto no está alineado con el propósito? Vale. Aquí yo diría que pasan 2 cosas. Lo primero que ocurre es que, y yo creo que esto es muy común y que nos pasa a todas, es que nos perdemos en la forma, nos perdemos en el camino, en la forma, porque nuestro propósito no tiene forma, nuestro propósito es una esencia, el propósito no es una meta final, ni algo con una forma final, un propósito es una esencia. Caminamos en propósito. Otra cosa es que vivir de tu propósito, pero vivir en propósito es un camino, lo caminas. Vivir de tu propósito es darle una forma y aquí es cuando nos perdemos. ¿Cómo nos perdemos? Con el ruido externo, el ruido de fuera, haciendo caso a lo que debería, a lo que me dicen los demás que haga, a lo que creo que es la forma que tiene que tener porque la veo fuera y me pierdo fuera. O nos perdemos también en el ruido interno, en este ruido que tenemos de esos miedos, esos bloqueos, esas creencias que nos limitan a dar forma o a elegir la forma que nosotros queremos y no nos escuchamos a nosotras mismas y nos perdemos en la forma, en los ruidos externos y en los ruidos internos. Entonces, independientemente de si crees que estás alineada o no con el propósito, la respuesta, lo que es la solución, lo que yo haría es parar y escucharme. Parar y quitar ese ruido externo si es que me he perdido en el ruido externo. Primero ver dónde me he perdido. Si me he perdido en el ruido externo, que sería como en la forma en que le estoy dando, si esa forma que le estoy dando es la que yo quiero darle, si es así como yo quiero vivirlo, vivir en él, no solo de él, sino vivir en él y quitar ese ruido. Y quizá también sea, porque puede ser o uno u otro o las dos cosas también, que me he perdido en ese ruido interno, me he perdido en esos miedos, en esos obstáculos que aparecen y entonces me decaigo, me bloqueo. Ahí lo que nos está pidiendo no es preguntarnos si es parte del proceso o si estoy conectada. Lo que te está pidiendo es ese obstáculo, porque es parte del proceso encontrarte obstáculos y encontrarte esos bloqueos porque aparecen ahí
para que te hagas la siguiente pregunta, que es la que hay que hacerse. ¿Qué me está pidiendo de mí? ¿Qué está pidiendo que yo transforme? ¿Qué está pidiendo quién tengo que ser para pasar ese obstáculo, para llegar a esa forma? ¿Qué está pidiendo de mí? Que yo evolucione y que yo cada vez sea más yo misma. Porque al final el propósito común de todos y el camino de vivir en propósito es ser tú, volver a ser tú, ir a ser tú. Tu camino es ser tú, ir para adentro a ser tú, a ser cada vez más tú misma, lo que verdaderamente eres. Y este camino no es de rosas, este camino no es de rosas. Aquí hay que agarrarse porque vienen curvas y forma parte del proceso, pero si no nos paramos, a escuchar qué es lo que nos está pidiendo, qué es lo que el camino te está pidiendo, da igual, no es importante saber si forma parte del proceso o si es que no estás alineada con tu propósito, porque en cualquiera de los casos el camino lo que te va a pedir es volver a ser tú, ser más tú misma, transformarte, evolucionar. Y ahí es donde hay que parar y ver dónde me estoy perdiendo, dónde me he perdido y qué dirección tengo que tomar. Esta sería ver dónde te pierdes, en la forma, en qué forma, en la interna, en la externa, me estoy perdiendo en las dos y qué dirección, en qué dirección tengo que tomar ahora, qué dirección se me está pidiendo tomar. Aquí se me está ocurriendo ahora un ejemplo. Hace poco subí un post de un carrusel con un caso real de una clienta, un ejemplo de una clienta que ella venía por esos miedos, por esos obstáculos que tenía que superar. No venía tanto por su propósito, sino por los miedos. Y una de las cosas que se dio cuenta haciendo el proceso, haciendo el programa, fue que estaba agotada, que había llegado a un burnout que no estaba de hace un año, que llevaba en burnout desde los 20 años, o sea, hace muchos años, y que ella sabía su propósito, estaba conectado a él, sabía que ese era, pero lo que le estaba pidiendo ahora mismo la vida, lo que le estaba pidiendo ella misma, al escucharse ella misma, era tomar otra dirección completamente opuesta a su propósito, pero era lo que ella ahora mismo estaba necesitando y lo que ella quería hacer. Eso le vino de ella, de dentro, ese llamado de tomar otra dirección. Y entonces tomó otra dirección porque aún sabiendo su propósito, se había perdido en la forma, se había perdido en lo exterior, en lo que le decían que tenía que ser, y no solo eso, sino que había reproducido lo que venía haciendo de donde había salido. Había salido de un sitio donde trabajaba 12 horas y se puso a emprender y seguía trabajando 12 horas. Estaba reproduciendo exactamente lo mismo. Y tu propósito, lo que te va a pedir, caminar en él, lo que te va a pedir es que transformes eso. Primero tienes que transformarte tú. ¿En qué te está pidiendo que te transformes? Que transformes tú y que transformes en tu vida. Eso es lo que es vivir en propósito, caminar el propósito. Que es distinto a vivir de tu propósito. En este caso, vivir de tu propósito te va a pedir una forma, pero esa forma también tiene que ser la tuya, la que tú construyas, la que tú escuches de ti. No puede ser la forma que te dicen fuera o perderte en una forma de fuera sin escucharte tú y sin saber tú cuál es para ti. Entonces ese era el ejemplo que quería poner y voy a ver si tengo aquí algo más. Entonces esa sería como la respuesta, que no importa si es parte del proceso. La parte del proceso no es el obstáculo, es lo que tú haces con el obstáculo. Es ese obstáculo lo convierto en una oportunidad que me transforme a mí, que me acerque a mí,
que reconecte con eso quien soy, que supere esos obstáculos, esos miedos, esos bloqueos, o que encuentre esas formas que me transforman a mí. Esa es la respuesta que quería dar. Y no necesariamente tiene que ser que no esté alineado con tu propósito, porque tu propósito no es una forma. Donde nos perdemos es en la forma, pero el propósito no es la forma, el propósito es la esencia. Aquí tengo un ejemplo mío. Yo empecé, una de las cosas que yo hice antes, que fue escuchar tuve un llamado de ser guionista, de empezar a aprender a ser guionista, hice mi máster, empecé ese camino de ser guionista y conectada con mi propósito. Yo sentía que eso era mi propósito y que por ahí iba, ¿no? Que por ahí iba la dirección. Y tomé esa dirección para encontrarme un montón de obstáculos en ese camino y años después, porque eso no me di cuenta en ese momento, en esos años, sino que fue como años después, cuando ya empecé a hacer el trabajo de interior y de mirarme yo, me di cuenta que una de las razones por las que quería haber sido guionista, por la que quería ser guionista, era porque yo imaginaba que era estar encerrada en tu habitación, escribiendo y listo, que no tienes que salir para nada, más que tú te sentabas ahí a escribir tus guiones, tus cosas, te compraban y ya está. Y que así era. Cuando yo entro al mundo audiovisual, y cualquiera que conozca el mundo audiovisual y me vea, me daría la razón, el mundo audiovisual es lo más social networking, es decir, lo más red de contactos que existe. El mundo audiovisual se mueve básicamente de red de contactos y de ser esto, ¿cómo se dice? Relaciones públicas. Es un mundo de relaciones públicas y de red de contacto, networking total. Así se mueve. Y eso implicaba de mí mirar de frente mis problemas con la ansiedad social. Como digo, esto no lo supe en su momento. Esto me di cuenta después. Digo, claro, ese camino, ese llamado, y que empecé a darle esa forma y esos obstáculos que empezaron a aparecer, esa desmotivación, me estaban pidiendo mirarme a mí y ver, no, es que tú lo que tienes que verte es esa ansiedad social, no tenía habilidades sociales. Es decir, el mundo visual, si te pide algo, es habilidades sociales, mayoritariamente, por supuesto hay excepciones. Pero realmente tienes que tener red de contacto y habilidades sociales. Y yo no las tenía. Y en ese momento no me di cuenta, lo hice años después, de que eso era una oportunidad que me estaba dando ese llamado de mirar esa parte de mí, de transformar esa parte, de evolucionar y superar ese obstáculo, esos bloqueos, esos miedos, esas heridas. Eso no venía de lo que soy, eso venía de heridas, venía de trauma, no era yo. La ansiedad social no era yo, ni soy yo, es trauma, son heridas, son programaciones, creencias, cada uno lo que tenga. Aquí esto ya es personal, cada uno lo que le esté pidiendo mirar. Y me di cuenta pues años después, ¿no? Y entonces una de las cosas de las que también me di cuenta es que en realidad sí que estaba conectada con mi propósito. El camino fue horrible, pero sí que estaba conectada con mi propósito, porque lo que yo quería hacer en ese momento era escribir historias, y lo que yo hago ahora es reescribir historias, ayudarle a las personas a reescribir su historia. Primero empecé a reescribir la mía, a hacer ese camino de reescribir la mía y de estar reescribiendo la mía, y ayudarle a los demás a reescribir su historia. Es decir, en esencia, estoy en el mismo propósito. Estoy en el mismo propósito que ya creo que hace como 9 años o así, 8 o 9 años desde que estudié guión. Pero estaba perdida en las formas, me estaba perdiendo en las direcciones, o no estaba sabiendo ver que el proceso lo que me estaba pidiendo era
quién tengo que ser yo, transformarme yo, evolucionar yo, crecer yo. Y eso sí forma parte del proceso, y con lo cual no quiere decir que no estás conectado con tu propósito. Tenía aquí, porque al final, sí, esto lo tenía también apuntado y quería decirlo, porque al final, aunque estés conectado con tu propósito, van a aparecer los obstáculos, va a ser parte del proceso, pero eso no está pidiendo que necesariamente, puede ser que sí, necesariamente revisemos el propósito. Está pidiendo que revisemos las formas o que nos revisemos a nosotras mismas. Y eso es lo que hay que hacer, esa es la respuesta. Parar a revisar qué está pidiendo de mí o qué dirección o qué otra dirección me está pidiendo tomar, qué otras formas me está pidiendo ver, hacer. Y eso es escucharse. Eso siempre va a implicar pararse, quitarse capas, quitarse ruido externo, de fuera, ruido interno, de dentro, miedo, obstáculos, capas, para escucharse y saber qué pide de mí o qué dirección me está pidiendo tomar. Y ahora sí creo que está todo. Espero que haya quedado bien, lo he hecho lo mejor que he podido con este resfriado que tengo. Y bueno, antes de despedirme quería invitaros y quería informaros, anunciar de que ya hay fecha para la próxima hoguera de luna llena. Va a ser el lunes 14 a las 8 de la tarde, hora Madrid, 20:00, hora peninsular de España. Y vamos a estar con un tema muy bonito, un tema muy acorde a la energía del momento, que es este inicio de la primavera, este inicio de la energía de la doncella, que se puede como igualar a la primavera, la energía equiparar la energía de la doncella como arquetipo, de este arquetipo de la doncella. Y es este arquetipo de lanzarse, de dar esos primeros pasos, de accionar, de empezar una dirección, ¿no? Y esos pasos, paso a paso, poco a poco. Y vamos a estar entendiendo este arquetipo, entendiendo esta energía e integrándola y viendo cómo está en nosotros, cómo la sentimos, cómo la tenemos. Y para que nos dé claridad sobre qué dirección, qué podemos hacer. Y va a ser con una dinámica muy chula que es de Círculo de Sabiduría Femenina, que es una metodología de Catalina Das. La dinámica va a estar basada en eso, en esa metodología, y que es justo para esto que estabas diciendo de pararse y escucharse. ¿Cómo me paro y me escucho a mí misma para saber dónde estoy perdida? Estoy perdida afuera, estoy perdida adentro, estoy perdida, tengo que reubicar la dirección. ¿Cómo? Pues en espacios como estos, espacios donde vamos a encontrarnos en grupo, vamos a hacer esta dinámica donde la sabiduría va a salir del interior, la sabiduría interna tuya propia con esta práctica. Y vamos a hacerla específica de esa energía, de la energía de la primavera, el arquetipo de la doncella. Estáis más que invitados, es gratuito, es un encuentro gratuito, el lunes 14 a las 20:00, hora Madrid, por Zoom. Tienes que unirte al grupo de Telegram de la hoguera o, si lo prefieres, al email. Puedes unirte a la newsletter, los enlaces están en la bio y los voy a dejar también en historias destacadas, también lo tienes, y en las stories todos estos días voy a estar dejándolo y recordando este encuentro que es ideal para este momento energético. Hasta aquí, muchas gracias por estar y nos seguimos viendo por estos directos que hacía tiempo ya que no hacía y que
aquí estamos volviendo a retomar en este inicio de primavera, que es mucho de esto, de ya lanzarse, accionar y empezar a salir como las flores, como las hojas de los árboles, ¿no? Empezamos ya a salir del invierno. Un besito, muchas gracias por estar y nos vemos en la próxima. Chao.